Saludos mis camaradas Ark, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión voy a hablar de la tercera parte del sexto capítulo. Primero que nada, perdónenme por el mega retraso que hubo con la producción de este capítulo, pero con toda la crisis del fin del mundo que hubo con Welvia, simplemente no me quise arriesgar y me la pasé grabando todos los metrajes que podría necesitar para los últimos videos del lore complementario del juego base. Y además me dio gripa y duré semana y media sin mi voz. Puede que me escuche rarito en este video, pero en fin, ya comenzamos con la historia. Ahí andábamos, casualmente matando Starles en el Monte Magnus cuando de repente Crawford nos llama para que estuviéramos al pendiente de Manon. Al acudir vemos como una de sus compañeras se aleja de una manera muy nerviosa. Al preguntarle a Manon qué acaba de pasar, ella nos cuenta que acaba de salvar a su compañera de unos dolls. Ya en cuanto a cómo le ha ido, pues pasó justo lo que Manon predijo. Sus compañeros la vieron mal solo por sus orígenes como leseliana, pero ya con el tiempo poco a poco fueron agarrando confianza. Sin embargo, a pesar de eso, Manon siente que no es suficiente para redimirse. Pero desde nuestro punto de vista, Manon ya ha hecho mucho para ayudar a todos. Más tarde cachamos a Aina despidiéndose de sus futuros aprendices. Se notaba lo emocionados que están de ya comenzar el entrenamiento con ella. Y en esta escena nos enteramos que nuestro trío protagónico se volvieron famosos. Después de todo lo que hicimos, ¿cómo no? Eso sí, Aina no es tonta. Ella sabe que el motivo de nuestra fama fue toda una jugada de Crawford. Y por lo mismo, Aina siente que no se merece esa fama, ya que no siente que sea una miembro extraordinaria. Pero nosotros respondemos: es por ti que siempre persistimos. Y con esas palabras le damos más confianza en su futuro rol. Justo después somos contactados por una arqueóloga llamada Kila, quien nos cuenta que desde que los lesielianos se acoplaron a la sociedad, pues resolvieron muchísimos misterios de Alfa de Jalón. En otras palabras, su postura con los lesielianos es: ¡me quito el trabajo! ¡Te quito tu trabajo! En fin, ya continuando, Kila quiere hacer el esfuerzo de resolver los misterios que los lesielianos todavía no han tocado. Nos pide ayuda con el misterio del efecto geomagnético que hay en el oeste de Retem. Nos iba a decir que estábamos a punto de hacer hasta que detectó la presencia de alguien. Resultó ser un lesieliano y spoileó todo el misterio. Resulta que los anillos que vemos a lo largo de esta zona eran parte de un sistema de trenes, el cual fue construido durante la guerra de Cavaris. Frustrada, ya mejor nos movimos a otro misterio, los cristales que están en Cavaris. Y al igual que la vez pasada, ya había una lesieliana que nos spoilea el misterio. Resulta que a lo largo de Alpha hay nanobots que se comen toda la materia muerta. Y los cristales que vemos específicamente en Cavaris son residuos de los dolls que los nanobots no pudieron deshacer por completo debido al clima de esta zona. Y Kila, toda frustrada, responde: ajá, y no me digan que también resolvieron el misterio de los cuerpos celestes que vemos en las noches. Digo, ¿nunca se han preguntado por qué siempre están en exactamente la misma posición? Y para alivio de Kila, la leseliana responde que ellos no tienen absolutamente nada de información fuera de Alpha. Así que Kila ve su área de oportunidad en la astronomía y ahí se acaba el conflicto. Más tarde nos encontramos a Bruder en la ciudad central. Nos pregunta cómo hemos visto a Aina en torno a su nuevo rol. Y respondemos un poquito nerviosa pero aún determinada en su deber. Esa era la actitud que quería ver. Bruder nos cuenta que desde el día que conoció a Aina se percató del gran carisma que tiene. Él no tiene duda que será una gran líder para sus aprendices. Por supuesto, Bruder va a supervisar a Aina por un tiempo, ya que ambos estamos seguros que eso le va a dar confianza. Poco después vemos a Aina en su primera sesión como instructora, y como pueden ver, ahora tiene un nuevo traje. Y al preguntarnos cómo se ve, no podemos evitar asociarlo a la nobleza. Aina nos responde con que ese no era el punto. Volviendo al tema de su primera sesión, Aina no niega que tiene sus dudas, pero nosotros le decimos: tú tranquila, todo va a salir bien. Como dato curioso, los aprendices de Aina van a ir justo al Cocoon que nuestro trío protagónico fue en un principio. Ya más tarde Ilma nos llama y nos pide que vayamos a las fábricas de Estia y Retem a matar dolls, todo con el fin de que los Mags escaneen alguna computadora que ande por ahí y recopilar información. Terminando eso, inmediatamente vamos a ver cómo está Manon. Ella de paso pregunta cómo anda Aina y después preguntamos qué avances han habido en el tema de las fábricas de los dolls. Manon comenta que todavía no averigua cómo las plantas de energía a las que están acopladas las fábricas suministran a toda Alpha. Manon demuestra estar un poco frustrada porque ella recuerda que cuando solía vivir en Lesiel,
Ella creía saberlo todo acerca de Alpha, pero más equivocada no pudo estar. Hay tantas cosas que la verdad todavía no comprendemos acerca de Alpha, entre ellas las fábricas de los dolls. Por este tema, Manon simplemente pide un poco más de tiempo. Y si ya no hay remedio, ni modo. Un par de favores más tarde, buscamos a Manon en Estia, pero solo encontramos a Kanui. Ella nos confirma que Manon se fue desde hace horas, y aprovechando que estamos solos, Kanui quiere hablar de un tema en particular con nosotros. Kanui nos pregunta: oye, ¿te has percatado del poder único que tiene Manon? Y nuestro gesto aquí es: ya que lo pienso. De aquí empezamos a recordar las 3 veces que Manon usó su poder único. La primera vez fue cuando casi morimos por dar falsa al principio del juego. La segunda vez fue para salvar a aquel Arx. Y la tercera que fue más un subidón repentino contra la jirafa. Curiosamente nunca le habíamos dado importancia, hasta ahorita. Kanui nos cuenta que recientemente Manon aprendió a usar ese poder de manera regular. Pero eso es lo que no le preocupa a Kanui. Lo que le preocupa es que Manon esté usando ese poder como si fuera una autopenitencia, recordándole a cómo era Guren antes de conocernos, con todo y una actitud parecida a cuando él perdió a Ivana. Por lo mismo, tiene miedo de que Manon esté arriesgando su vida de manera innecesaria. Más tarde, al acudir con Manon, de tanto que le hemos aplicado la ninja, ella ya aprendió a anticiparnos. Le preguntamos acerca de su poder único y su reacción fue: oh, ¿ya te enteraste? Bueno, como somos compas, te explico qué onda. Ese poder que me has visto usar se llama el Overboost. Sefeto me lo dio como una medida de emergencia para poder sobrevivir en mi misión en Alpha. De lo contrario, mi cobertura hubiera sido descubierta. Pero ahora ya no tengo la necesidad de esconderlo. Ya puedo usarlo libremente para salvar a todos. Nosotros dudamos si ese poder es seguro. A lo que Manon responde: tú tranquilo. Solo he estado usando ese poder mientras hacemos nuestras expediciones. Más tarde apoyamos a Ilma en un último favor de ir a un par de lugares específicos para escanear información que hay ahí. Entre esos lugares la planta Drazen y la terminal donde conocimos a Ilma. Y ya que andábamos en Cavarís, Ilma nos comentó que Mary quería saludarnos. Nos pregunta por Aina y nos comenta que ella sabe acerca de los orígenes de Manon. A pesar de su antigua relación con los dolls, Mary no odia a Manon. Al saber de todas sus hazañas, para Mary, Manon nunca fue una enemiga. Y luego nos cuenta de cómo Manon, con su poder extraordinario, ha estado salvando a todo el mundo. Si aún había gente que veía mal a Manon, pues espero que con esas hazañas ya eso deje de pasar. Más tarde confrontamos a Manon debido a que, como Mary nos contó, ha estado usando el Overboost de manera descuidada. Pero Manon en negación responde: tú tranquilo, conozco mis límites, no hay nada de qué preocuparse. Y después se va en friega a continuar con su deber. Aplicándonos la ninja, Guren nos pregunta si acudimos a ver a Manon. Y sí, él es consciente del comportamiento que ha tenido en estos últimos días. El simple hecho de que Manon no se haya tomado un descanso es motivo suficiente para preocuparse. Por un lado, hemos tenido un éxito tremendo gracias a su poder. Pero por el otro, por el bien de Manon, tenemos que recordarle que aunque sea poderosa, no debe olvidar que necesita del trabajo de un equipo para sobrevivir. Tú una vez me enseñaste eso. Y bueno, aquí se acaba el capítulo. Esta vez no fue la gran cosa. Y si me preguntan, tengo un comentario en particular, pero yo creo que mejor me espero hasta que salga la siguiente parte. Ya para terminar, solo tengo 2 observaciones. La primera, ¿dónde están los demás hermanos, Sentai? Mi punto aquí es que desde que acabó el tercer capítulo, solo hemos estado en contacto con Ilma y Mary. Mientras que los otros 3 hermanos, Kuka, Tuli y Taibas, no hemos sabido absolutamente nada de ellos. A ver si los escritores después se acuerdan de estos personajes. La otra observación es con esta Manon. ¿Recuerdan cómo Kanui dijo que ahorita Manon está como Guren cuando perdió a esta Ivana? Quizás el vacío que tiene Manon ahora mismo sea que veía a Sefeto como una figura paterna. Ya con esos comentarios, ahora sí finalizo el video. Una vez más, perdón por la tardanza. Espero que hayan disfrutado del video. Se despide su servidor Silo y hasta la próxima, mis camaradas ARX.